Esperemos que funcione bien el internet del celular, así que... Bueno, la presentación partió, digamos, que presentamos una cosa bastante simple, pero a través de un caso clínico, ¿ya? Que nos ha tocado a veces ver pacientes acá en el comité de rinosinusal que nos llegan, ¿no es cierto? Nos consultó una paciente mujer, permiso, voy a arreglar esto, ya, por obstrucción nasal, congestión de larga evolución con rinorrea y alteración del olfato. Dentro de los antecedentes mórbidos de esta obstrucción de hace muchos años, ella no relata ninguna otra patología agregada. Sí que en el año 2012 presentó una biopsia que señaló normal. En el año 2017 seguía con molestias, fue evaluada y en esa oportunidad superó una sinequia nasal bilateral, una septoplastía y electrocauterización de cornetes. En esa oportunidad también se hizo una biopsia que mostraba lo siguiente. Muestra constituida por tejido fibroconectivo con proceso inflamatorio crónico, linfocitario, fibrosante con estasia de vasos sanguíneos, algunas células plasmáticas y signo de hemorragia antigua. Bueno, la verdad que no, un proceso inflamatorio crónico que no nos dice mucho. ¿Y esto de dónde toman las biopsias? ¿Que se veía algún aumento de volumen, creo que era? No, desconozco. A lo mejor de la misma sinequia, de la misma sinequia posiblemente, o de la mucosa nasal. ¿Ya? La paciente, bueno, al examen físico, tenía una labilidad emocional, acá un video de lo que encontramos, muy angustiada por su condición, con su voz nasal, en la nariz está la fosa nasal izquierda, extensa sinequia, no logramos ingresar el endoscopio, la mucosa pálida, rinorrea clara, zonas que acá se ven como de fibrosis. Tal vez puede que esté un poquito más pálida porque igual le pusimos un poquito de anestésico y vasoconstrictor. Trae un escáner que muestra un engrosamiento de la mucosa nasal, cornetas inferiores, del tabique comprimido en la parte anterior de la cavidad nasal. Acá tiene el escáner, ¿no es cierto? Vemos en la zona la mucosa engrosada del tabique, de la mucosa nasal. Acá no se distingue si hay algún plano. Descendiendo un poquito más por la pirámide nasal ósea también no se ve, distingue unas zonas ventiladas. Una sinequia muy importante ya a nivel del piso, ¿no es cierto? El cortadura piriforme, ya logramos ver que se empieza a producir un poco de espacio y el cornete inferior totalmente unido al tabique. En la coronal, lo mismo, ¿no es cierto? A nivel del piso hay algo de espacio, toda esta zona está unida y también acá parece casi un bloque del cornete inferior, tabique, no se distingue, y hacia atrás ya va dejando un poquito más de espacio. Entonces vemos a esta paciente que ya tiene una historia de obstrucción larga, evolución muy angustiada, y nos planteamos qué puede ser. ¿Qué posible, qué hacemos con esta paciente que no relata antecedentes de importancia? Hacemos otra biopsia, la mandamos a evaluación reumatológica, patología tumoral, bueno, sabemos que a lo mejor desde el punto de vista quirúrgico tenemos que hacer algo. Y ahí nos quedó la incertidumbre, ¿qué podemos hacer con esta paciente? ¿Alguna sugerencia, alguna hipótesis, no sé, que nos puedan ayudar ustedes? ¿No tenía nada pulmonar, Alfredo? No, no relata nada. ¿En alguna granulomatosis, nada? Sí, ella igual no es una paciente muy adherida, pero no, desde esa fecha no relataba ninguna otra enfermedad. Bueno, así que, no, como las dudas, las inquietudes dentro de, bueno, posiblemente a esta paciente la mandamos al reumatólogo y para mejorar su calidad de vida posiblemente habría que reintervenir una vez que tengamos clara la película. Pero dentro de los exámenes que se nos ocurrió pedir, que fue clave para distinguir, ver qué cosa podría ser una causa, dije, pidámosle un doping de pelo. Y en ese momento la paciente reconoce que usó cocaína como hasta 6 meses atrás. Por lo tanto, este fue el estímulo de la reunión clínica. Saber que muchas veces los pacientes que consumen son mentirosos, no reconocen su adicción.
Si yo a lo mejor no le digo que le voy a hacer un doping de pelo, como norma, posiblemente a lo mejor siempre hemos tenido la negación por parte de la paciente el uso de cocaína. No quiere decir que sea la causa de su enfermedad que tiene ahora, pero posiblemente si tiene algo de base, esto tampoco no le ayuda. Así que esa fue la idea, revisar un poquito algo de este tema que posiblemente no es muy interesante en profundidad, pero sí que una situación que estamos viendo día a día. Bueno, el consumo de cocaína en Chile, para tener una idea, ¿no es cierto? Vemos que del año 94 hasta la fecha, estos son datos oficiales, el consumo ha ido aumentando en el transcurso de la vida. El uso, digamos, ¿no es cierto?, a nivel mensual, en los últimos, ¿no es cierto?, también se mantiene, y el consumo en los últimos 30 días también es más o menos equivalente. O sea, el consumo de cocaína es evidente y está frecuentemente en Chile. Y también así lo vemos como las noticias, que cada vez hay mayor arresto, decomiso de droga. ¿En qué grupo se hace más evidente o tenemos que estar un poquito más atentos? Lamentablemente, en el sexo masculino más frecuente, los tramos de edad entre los 19 y 25, 26 y 34, en este grupo. Y también hay estadísticamente más significativo en el nivel socioeconómico bajo con el alto. ¿Qué efectos produce la cocaína? Es un potente estimulante del sistema nervioso, comportándose como un simpático mimético indirecto, aumentando la disponibilidad de neurotransmisores, actúa como básicamente, y ahí lo vamos a ver, en el sistema adrenérgico y dopaminérgico. ¿Por qué tener presente esto? Por su mecanismo de acción. No me voy a referir a esto, no es mi expertise, pero sí saber que cuando enfrentamos a un paciente que a lo mejor lo vemos diferente, puede provocar taquicardia. Un paciente que a lo mejor lo vemos sudoroso, con temblor, los ojos medio raros, medio agitado, que tiene una personalidad diferente a lo que nosotros habitualmente tenemos los pacientes, que hiperventilados. Entonces, todos estos elementos de la entrevista nos pueden orientar a que estamos frente a un paciente que tiene alguna cosa, trastorno psicológico, que pacientes que cursan por cuadros de depresión, angustia, no sé. Todas estas cosas son elementos que cuando hacemos una entrevista, la anamnesis, ¿no es cierto?, nos podrían señalar que a lo mejor puede ser un posible consumidor. Bueno, entonces cosas más, pacientes hospitalizados, convulsiones también, alteración a nivel cardiovascular, electro, ¿no es cierto? Eso ya un poquito pacientes mejor que están hospitalizados. Pero sí que todos estos elementos de acá, del comportamiento del individuo, puede ser un orientador. ¿Por qué es importante tenerlo presente? Porque hay un infradiagnóstico evidente. Son pacientes que evitan acudir al médico, tratan de solucionar sus molestias como costra, rinitis o epistaxis por ellos mismos. Se lavan la nariz, se han hecho, son campeones para el mentolatum, y cuando llegan a la consulta vemos los casos que posiblemente están más evolucionados y que posiblemente tienen complicaciones más graves. Entonces, bueno, ¿qué tanto efecto puede tener la cocaína en nosotros como otorrinos? Acá hay una lista, ¿no es cierto? Urgencia nasal, perforación, sinusitis, osteítis, infecciones, vestibulitis, impético, deformidad nasal, hipoacusia, alteraciones velofaringeas. Posiblemente, a lo mejor no encontremos nada. He tenido pacientes que confirman el consumo y la verdad es una mucosa bastante sana. ¿No es cierto? En este caso tenemos una perforación, tenemos, ¿no es cierto?, una gran destrucción a nivel del tabique y hacia los laterales, los cornetes, un vasoconstrictor importante, altera la función nasociliar, una perforación del paladar duro, y muchas veces el paciente cuando ya no puede consumir por la nariz, se lo empieza a aplicar en el paladar. Claro, porque acá lo puede absorber, acá y por acosta ya no tiene el mismo efecto. ¿No es cierto? Más imágenes de pacientes, de necesidad montar, destrucción de la columela, no tiene soporte nasal. Acá les voy a poner el caso de una paciente que la operé hace hartos años, tenía una cinética y anduvo súper bien. Incluso ella era tutora para pacientes para dejar la adicción. La controlé 2 años, funcionó bastante bien
la eliminación de la sinaquia, después se fue de viaje a Brasil, recayó y apareció como hace 1 o 2 años con esto. Y le hicimos una endoscopía, ¿no es cierto? Tabique, ahí ya empezó a producir otra sinaquia con la fosa nasal izquierda, acá en la fosa nasal derecha. Acá hay una erosión de la pared septal. Yo creo que acá ya se está comiendo el tabique, otra sinaquia. Acá me introduzco. Esto es importante. Paciente que vean joven, que vean una cosa blanca, unas costras, piensen que es cocaína. No piensen que esto puede ser hongo. Esto es cocaína. Paciente con costras y algunas lesiones blanquecinas, si no es diabético, inmunodeprimido, y tiene costra con esto que puedan ver acá, esto es cocaína. Y la cocaína se puede mantener acá, como el movimiento mucociliar es malo, se puede mantener por mucho tiempo. ¿Ven? Todo esto es cocaína. Por lo tanto, esta paciente que yo pensé que la había hecho bien, que después casi 1 año controlando la operé, anduvo 2 años bien, se fue a otro país y tuvo su recaída. Los efectos locales de la cocaína, bueno, pueden llegar a perforación septal, ¿no es cierto?, por el grado de vasoconstricción, ¿ya? Básicamente se inhibe la recaptura de noradrenalina y dopamina. La competencia con los canales de calcio y otros canales de sodio producen a nivel del impulso nervioso anestesia local, y muchas veces a estos pacientes no les duele, andan bien, claro, si andan anestesiados no les duele, lo único que sienten, la nariz media tapada, y por eso muchas veces andan sorbeteando, ¿ya? Para mejorar su ventilación, y el dolor no es un elemento que les genere. Los pacientes que consumen cantidades importantes están todo el día jalando. Bueno, este tema ha sido en cierta forma de interés, ya porque se va repitiendo en el tiempo. En el año 2016, con la doctora Cabrera hicimos un estudio acá de las perforaciones septales entre el 2013 y 2016, y bueno, no vamos a entrar tanto al estudio, pero un 15% de los pacientes que consultaron por perforación septal en nuestro servicio, en ese tramo, 15% era por causa de cocaína. Pensemos, si la gente no lo reconoce o no declara la enfermedad, obviamente posiblemente sean más, ¿ya? Entre las manifestaciones clínicas, las perforaciones costras, hay un porcentaje asintomático, cefalea, dolor nasal, hiposmia, epistaxis, la obstrucción nasal, o lo que puede generar una perforación, ¿ya? Tratamiento, no me voy a referir mucho al tratamiento, la verdad que el doctor Cataldo hizo una presentación muy bonita de manejo de la perforación septal, pero sí, una de las cosas importantes, definir la causa de la perforación. Paciente sintomático, leve, no hacer nada, o conservador, síntomas leves, ¿no es cierto? Manejo de las costras, obstrucción, lavado, humectar, conceptual, y las alternativas quirúrgicas se reservan para pacientes con sintomatología importante o que han fallado terapias alternativas previas. Bueno, dentro de las otras causas que puede generar el uso de cocaína que desconocía, bueno, esa era la idea, ver qué cosas podría producir la cocaína. No tan solo lo que es más reciente, las costras, perforación. Se describen casos de hipoacusia bilateral sensorio-neural. Sordera súbita por uso endovenoso de cocaína. Hipoacusia instalada aguda con tinnitus sin signos vestibulares. Esto se produjo por el uso endovenoso. Efectivamente, tenemos que tener presente que el paciente que tiene alguna dependencia, las drogas incluso ya no le funcionan bien por vía, digamos, absorción por mucosa, que incluso muchas se las inyectan por vía endovenosa. Y esta es según este reporte, la hipoacusia sensorio-neural súbita, afortunadamente para el paciente, se trató con betametasona, manitol por 5 días, y al tercer día ya mostró una mejoría desde el punto de vista audiométrico. Posible efecto, que se genera un vasoespasmo por el medicamento, por la cocaína. También por el uso endovenoso, hemorragia laberíntica, paciente que comenzó con tinnitus, vértigo progresivo, sordera izquierda, nistagmo espontáneo y el reflejo izquierda, en el que lo reflejaba la prueba calórica.
El laberinto, según el informe, es isotenso con líquido cefalorraquídeo en T1 y T4. En el caso de hemorragia intraveréntica, donde brillante, se produjo esto. Este paciente también fue tratado y tuvo una evolución favorable con el uso de corticoides endovenosos. Por lo tanto, la cocaína también puede generar efectos a nivel del oído, si es que el uso endovenoso. Y cada vez posiblemente vamos a tener más drogadictos que van a aplicarlo de esta forma. Otra causa, disfunción velofaringea. Yo, haciendo memoria, he tenido algunos pacientes que dicen, doctor, tengo una voz más nasal, me cuesta a veces respirar, o como que se mueven las cosas. Chuta, uno dice, me ha tocado 2 pacientes ahora haciendo memoria, uno piensa a lo mejor una miopatía, ¿no es cierto? Una pareja velofaringea, alguna polineuropatía, no sé, algo desde el punto de vista neurológico, pero que se nos pase por mente esta patología. Son pacientes que tienen voz nasal, hipernasalidad, regurgitación, efectos de reducción del tamaño de la úvula. Esto de repente nosotros vemos pacientes que tienen una úvula pequeña. Rotación de la úvula. Estenosis también a nivel, ¿no es cierto?, más posterior de la rinonasofaringe. Entonces tienen ronquido, hiponasalidad, hiposmia, apnea. También en casos más severos, ¿no es cierto?, pueden manifestar una fístula o fibrosis. Entonces, claro, esto se fibrosa y empieza el paciente con una disfunción velofaringea. Así que tenerlo presente. Causas más severas, destrucción de la línea media. Esto se presenta en un 4,8% de los consumidores que son más habituales. Puede limitarse a la mucosa o ir más profundo. Tiene una distribución centrífuga, o sea, parte como del tabique hacia la pared lateral nasal. Erosiona progresivamente tabique, cornete, pared lateral, posterior, inferior, y así va creciendo. En general, se describe esto, se señala esto en algunos reportes, que cuando un paciente tiene 2 de las 3 siguientes características, es sugerente de consumo. Pensemos que el paciente muchas veces niega. Si tiene una perforación septal con destrucción de la pared lateral nasal, posiblemente consumo cocaína. Si hay compromisos paladar duro y perforación septal, posiblemente consumo cocaína. Entonces, perforación septal, destrucción de la pared nasal, lateral nasal, compromiso paladar duro, o sea, si tiene esas 3 cosas, pensar que este paciente consume cocaína si no tenemos ningún elemento adicional que nos muestre otro tipo de patología. ¿Ya? Bueno, lo mismo, ¿no es cierto? Los mecanismos por los cuales se produce son desconocidos, pero básicamente cómo funciona esto podría ser isquémico, traumático, superinfecciones o cambio autoinmune asociado a la vasculitis. Sí hay que mencionar también, hay una pseudovasculitis que es inducida por la cocaína, más una vasculitis inducida por el levamisol. ¿Qué es esto? También para mí fue curioso que a la cocaína le ponen un antihelmíntico presente como aditivo en esta droga. O sea, le pone este tipo de medicamento a la cocaína y le lleva aproximadamente un 70% de la cocaína. Le agregan este tipo de fármaco. Importante que la presencia de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos ANCA se ha observado en un porcentaje no menor de casos de consumo de cocaína. Acá voy a mostrarle una cantidad de causas de destrucción de la línea media, ¿no es cierto? Pero tener siempre presente la cocaína. Describen como una hiperfunción, destrucción de la mucosa, destrucción del cartílago, crecimiento bacteriano, osteitis. Hay respuesta inflamatoria con infiltración de células mononucleares, neutrófilos, eosinófilos de la pared, de la arteriola, veneno, periumulitis, absceso, microabsceso en los vasos. Diagnóstico diferencial, ¿no es cierto? Que lo que el doctor Stott a lo mejor quería con la pregunta, si tenía alguna patología, digamos, a nivel en otra zona, ¿no es cierto? Pulmonar, renal, que pensando en la granulomatosis, ¿no es cierto? O enfermedad de Wegener. Y pues tienen cosas muy en común, formación de costra, obstrucción y destrucción agresiva de la estructura de la mitad de la cara. Sí que hay algunos criterios que a lo mejor nos pueden orientar más hacia un lado y hacia el otro. Bueno,
en laboratorio, ¿no es cierto? En este caso, la enfermedad de Wegener, vemos que tiene marcadores, ¿no es cierto?, como el ANCA-C más positivo, pero también los que con la cocaína sola o los que van con levamisol también tienen marcadores, ¿no es cierto?, inmunológicos que pueden ser positivos para tener presente. Incluso tiene el PANCA más positivo el consumo de cocaína y empiezan a aparecer estos marcadores. El paciente que tiene una enfermedad de Wegener, ¿no es cierto?, tiene patología habitualmente extranasal, por eso hay que complementar el estudio con el pulmón, riñón y pensar siempre con el apoyo de un reumatólogo. El paciente que consume, ¿no es cierto?, y se empieza a tratar, pensemos con una inmunosupresión, no responde. El problema es la cocaína, no el problema autoinmune. La histopatología del paciente de cocaína no es específico. En cambio, la enfermedad de Wegener tiene vasculitis, necrosis y granulomatosis. Eso sí, no siempre se da esta triada, se da solo en un 16%, pero sí que a veces el paciente tiene vasculitis con granulomatosis, necrosis con granulomatosis y esa mezcla. Y en nuestro paciente, lo que tenía, como le mostré la biopsia, tenía un estudio histopatológico no claro. Acá tenemos, ¿cierto?, pacientes con lesiones extensas. Aquí queda tabique, lo que queda con netes medio. Acá una gran destrucción. Acá también se está comiendo para dar blando, para dar duro, ¿ya? Y tener presente esto, que puede ser tan extensa la destrucción que se empieza a destruir y puede llegar hasta el clivus. También puede ser una destrucción de la articulación atlanto-odontoidea. Por lo tanto, podríamos incluso requerir el apoyo de algún neurocirujano. Porque la cocaína puede destruir hasta acá atrás y tener ese tipo de patología. Para tenerlo presente que no es siempre el manejo de estos pacientes. Bueno, ¿qué tratamiento? Bueno, inicial, no me voy a referir mucho a cosas, sino que lavado, debilitar, tejido necrótico, obturadores, tratamientos quirúrgicos, cierre de la fístula oronasal, estructuras nasales destruidas. Hay autores que dicen que hasta 4 años hay que esperar que el paciente esté sin consumo, pero lo más habitual que en algunos trabajos entre 6 meses a 1 año. Control metabólico. Acá, como digo, no sé, para este paciente posiblemente haber nombrado doping de pelo fue para nosotros algo que nos iluminó. Y el doping de pelo, hay estudios que dicen que puede durar 1 mes, pero hasta 3 meses. Va a depender mucho también de la positividad del doping de pelo. En el momento de que se corte el pelo, el crecimiento del pelo, por eso es la variabilidad. El doping de orina, la verdad que no sí tiene mucha utilidad, porque entre 3 a 5 días ya puede estar libre, ¿ya? Por lo tanto, el doping de pelo es el elemento más fehaciente que tenemos para ver el consumo. Acá en nuestro hospital se hace el doping de pelo. Sí que pide una autorización a veces para realizarlo, ¿ya? Los urgentes se utilizan mucho en este tipo de pacientes, de algún otro lado. Diferente, ¿no es cierto? A veces hay que llegar a esto. Ojalá que no tengamos que ver este tipo de pacientes. Tratamiento inicial, y acá multidisciplinario. Pero tengo marcado acá salud mental porque yo creo que nosotros, los otorrinos, hematología, nutrición, nosotros vamos a tapar un síntoma, vamos a tratar mejor, pero el problema para mi gusto, ya en este tipo de pacientes, el problema es salud mental. La dependencia es un problema de salud mental, y si no logramos controlar la salud mental, no vamos a resolver la enfermedad. Y por eso, acaba una reflexión personal, que muchas veces yo creo que a lo mejor nos ha pasado todo, es que cuando enfrentamos este tipo de pacientes, sabemos que a lo mejor le vamos a mojar suerito, le va a limpiar la nariz, va a andar un poco mejor, pero sabemos que va un paciente que va a salir y que posiblemente lo vamos a perder. Un paciente que vemos una doña casa, una mujer joven, un profesional, que se está riendo y está perdiendo su vida por el consumo, está destruyendo su vida. Y uno queda al menos con la angustia de que no podemos hacer nada con él, porque le decimos, oye, usted lo está haciendo mal,
tiene que ir a un médico, y él dice, sí, sí, doctor, pero sabemos que no va a responder, porque es una enfermedad. Y no podemos dejarle muchas veces la responsabilidad al paciente, decir, no, es un adulto, él sabe lo que quiere. No, si esto es una enfermedad. Él no sabe lo que tiene y no sabe cómo controlarlo. Y bueno, yo creo que ese es el desafío que vamos a tener nosotros. Afortunadamente, a lo mejor un paso inicial tenemos, ¿no es cierto? Ahora, a la psicóloga acá en el servicio, que a lo mejor podría ser un paso inicial. Sabemos que estos pacientes necesitan medicación, pero a lo mejor un paso inicial para que lleguemos a salvar al paciente de su enfermedad, que tiene un origen, entre comillas, actualmente como de salud mental. Porque todas las otras especialidades van a colaborar los síntomas, pero no vamos a resolver su problema real. Así como a modo de experiencia, yo lo que he hecho, no sé si va bien, va mal, pero al menos creo que en algo me he sentido un poco más favorecido, que cuando un paciente lo enfrento acá y le pregunto ya, de conversar un tiempo, le pregunto, ¿quién es la persona que usted más quiere o la persona que más respeta? Bueno, me dice la mamá, la tía, su señora, sus hijos. Bueno, ya, présteme su teléfono. Y le digo, ¿para qué? Me dice, podemos llamar a su mamá, a su señora, a su hija, y le vamos a contar el problema que usted tiene. Chuta, no, doctor, si yo puedo, no. Vamos, usted no puede salir. Bueno, entramos en una conversación. Al final yo creo que como de 10 pacientes he llamado, o sea, a 10 pacientes me ha tocado la oportunidad de llamar y hablar y darle a conocer la enfermedad que tiene el paciente que tengo al frente. Y no sé, de 10 que he llamado, creo que en 2 o 3 oportunidades me han devuelto el llamado, la mamá habitualmente, y me han agradecido haber notificado, porque yo creo que ahí donde uno parte el tratamiento. El tratamiento nosotros vamos a arreglar un síntoma, pero el tratamiento tiene que partir en conectar a este paciente con la familia, con un equipo, digamos, de salud mental. Bueno, eso era lo que le quería comentar.